Cada estilo tiene su porqué, cada nombre tiene sus raíces. Hoy iremos buscando las coordenadas de un fenómeno musical que empezó hace 40 años en el mundo de música de baile. Estoy hablando de la House Nation, de la House Music, un Big Bang que todavía hoy está activo. Bienvenidos en Sacabona. Como el tango por Argentina y como el reggae es representante de la Jamaica, en nuestro caso vamos en Estados Unidos, la patria de la música disco, pero en este caso vamos en dos ciudades. La primera es Nueva York y la segunda, la más importante, es Chicago. Chicago, la ciudad del viento. Allí es donde los DJs empezaron a pinchar la música house. Durante los años 70 la música disco había cobrado todo lo que podía cobrar. Básicamente todos los éxitos que nosotros conocemos fueron gracias a figuras como Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, colectivos de artistas y músicos muy numerosos. ¿Vale? Y había DJs, iconas como Larry Levan del Paradise Garage o Francis Grasso del Sanctuary en Nueva York. Pero la música disco buscaba también nuevas expresiones. El mercado estaba un poco saturo. Así que en la ciudad de Chicago aparecieron dos figuras fundamentales. Frankie Knuckles del White House y Larry Heard del Music Box. Bueno, pero ¿cómo podemos definir este estilo de música? Un tiempo 4/4 con una base de línea constante y profunda, totalmente focalizzata alla pista de baile, orientada hacia a las personas que entraban en un club y que querían encontrar un espíritu musical nuevo. Pero eso gracias a una máquina que acababa de surgir, casi un aparato doméstico como la Roland 808 y la Roland 909. En aquel entonces mezclar y poner temas con una base de bajo constante y hipnótica representó una verdadera revolución. Recuerdo muy bien cuando escuché el primer tema y dije, no puede ser, vaya música de mierda, esto no me gusta para nada, nunca escucharé y bailaré una clase de música de este estilo. Pero me arrendí y al final también mi maleta empezaron a encontrarse vinilos con música house y todo esto. Y como yo, todo el mundo, porque la radio ya había bautizado este nuevo estilo como una tendencia que hubiera revolucionado todo el mundo de la música dance. First made in the creators' houses, but it was also performed at clubs called the Warehouse and Powerhouse. However it got its name, it's one of the hottest things going, and as Jay Levine reports, it may only be a matter of time before house musicians become heroes in their own home. Al principio de los 80 se encontraron dos mundos que antes no se podían encontrar. ¿Cuál? La música de vanguardia europea, sobre todo la marcada por la Alemania, como Kraftwerk, o Inglaterra también con Depeche Mode, y la clásica disco marcada negra, black, típicamente clásica como el gospel americano. Gracias a la máquina generador de ritmos que comentamos antes y la fantasía de Frankie Knuckles y Larry Heard empezaron a pinchar y hacer sesiones con estos elementos. Y fue una auténtica revolución, todo cambió. Y por supuesto los DJs que escuchaban esta música gracias a la radio empezaron a propagar este verbo en el resto de los clubs del mundo. Es divertido como Frankie Knuckles habla de cómo nació la palabra house music. Un día se iba a trabajar y largo el camino encontró un local donde marcaban aquí se pincha música house. Movido de curiosidad preguntó al interior qué significaba eso. Y le contestaron, pues aquí nosotros ponemos la música y se baila en el White House, donde él trabajaba. Muy interesante. Pero creo que hay que reconocer que la palabra house refleja también la forma de producir nueva que se estaba marcando. Significa que el DJ empezaba a ser productor de sí mismo
Y pues entonces personas anónimas empezaron a ser muy importantes en las producciones como Adonis, Marshall Jefferson, Chip E., Robert Owens, figuras que han sido emblemáticas en este fenómeno. House Nation, canciones, sellos discográficos nuevos como DJ International o Trax Records, cuántas cosas. Pero sobre todo una familia que se reunió en el club creando un perímetro que creaba una distancia muy grande entre lo que significaba tener la libertad y fusionar así también la danza con la anarquía. Y en esta familia se crearon también contradicciones con todos los que fomentan el espíritu de un estilo musical con el ambiente que vivía este momento. ¿Por qué? Porque en el interior nacieron también nuevas drogas, como por ejemplo el éxtasis, que influenció muchísimo estos ambientes. Hablando de música, puedo reconocer que tal vez hay un tema que condensa todo el espíritu de este estilo, o sea, Can You Feel It, de Mr. Finger, o sea, Larry Heard. Aquí tengo un libro, como podéis ver. En este libro hay un prólogo donde, a ver si lo encuentro, donde, como si fuera un soneto de la Biblia, va a entrar un poco en el principio básico de lo que es el espíritu de la House Nation. Al principio estaba Jack, y Jack tenía ritmo, y de este ritmo nació el ritmo de todos los ritmos. Y un día de inspiración, mientras pinchaba disco, Jack declaró: dejemos que se haga el house, y el house nació. Yo soy, como ves, el creador, y esta es mi casa. El prólogo es mucho más largo, pero de alguna forma empezó a dar color a todo lo que se fundía dentro de esta búsqueda de libertad que se podía decir representaba toda una generación, la House Nation. Así que en el 1987 apareció un tema muy importante para la House Nation como The Promised Land de Joe Smooth, otro DJ de Chicago. Hay que recordar que en aquella fecha los DJs más importantes de Estados Unidos vinieron a Europa a hacer una gira y pasaron por el Mediterráneo, a Londres también. ¿Y qué pasó? Los DJs como Paul Oakenfold o Danny Rampling o Mike Pickering pues encontraron en ellos una inspiración, empezaron a producir también house music. Así que la derivación del house empezó a tener un eje londinés muy importante. Claro, ellos iban de vacaciones en Ibiza o a Riccione y escuchaban los DJs americanos y todo esto empezó una nueva experiencia comercial de house music made in England, muy importante por el resto de la historia de la música dance. Fue tan importante que influenció también la música pop, así que artistas como Pet Shop Boys o Madonna y Happy Mondays empezaron a querer de introducir en sus sounds el beat de la música house y los DJs se volvieron aún más importantes. Bueno, Mel Cherin, el dueño del Paradise Garage, dijo que al final de todo la música house es simplemente música de baile hecha con pocos recursos, y tiene razón. Podríamos también decir que por la enfermedad que tenemos que de tener nombre a cada estilo o cada esfumatura musical, pues al final recuerdo un DJ radiofónico americano que dijo: pues mira, no sé cómo llamarla, pero al final si te gusta, pues pilla el disco, ponlo en el plato, pínchalo y ya está, y disfruta y baila. Esto básicamente ha sido la música house. Jack had a groove, and from this groove
music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house.